Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Buenas noches, hermanos. Es una bendición poder apartar este tiempo para encontrarnos con el Señor. Una necesidad que supera todas las necesidades que podemos tener. Y qué bueno que se convierte en una necesidad para cada uno de nosotros. Y de verdad creo que una de las peticiones que deben de surgir de lo más profundo de nuestro corazón es que eso no lo perdamos, que no perdamos esa necesidad de encontrarnos con Él, esa necesidad de ser examinados por Él continuamente, ya que es la única manera, hermanos, de perseverar, es la única manera de encontrar y conocerle a Él cada vez más y tener su dirección, la cual necesitamos tanto. Esta noche vamos a darle gracias al Señor por esa oportunidad precisamente que tenemos de poder reunirnos de esta manera y abrir su palabra y anhelar su consejo. Amén. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de poder reunirnos esta noche, apartarnos de las cosas que nos rodean y concentrarnos en lo más importante de nuestra vida, que es tener un encuentro contigo, escuchar tu voz, escuchar tu consejo, ser dirigidos, ser enseñados, ser instruidos, ser corregidos en todas las áreas de nuestra vida. Por favor, danos tu unción, danos tu gracia, tu favor. Habla a nuestro corazón esta noche. En el nombre de Jesús te lo rogamos, Señor. Amén. Amén. Muy bien. Hermanos, esta noche vamos a tener una reflexión sobre un segmento del capítulo número 28 del primer libro de Crónicas. Y vamos a leerlo. Vamos a leer el segmento que está
del capítulo, del versículo número 1 al versículo número 9, y vamos a resaltar sobre algunas palabras que son claves en cada uno de los versículos y que traen enseñanza importante para nuestra vida. Dice de la siguiente manera: reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares y de centenas, los administradores de toda la hacienda y posesión del rey y de sus hijos, y los oficiales y los más poderosos y valientes de sus hombres. Y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová, y para el estrado de los pies de nuestro Dios, y había ya preparado todo para edificar. Mas Dios me dijo: tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre, para que perpetuamente fuese rey sobre Israel, porque a Judá escogió por caudillo, y de la casa de Judá a la familia de mi padre, y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel. Y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón, para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Y me ha dicho: Salomón, tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a éste he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Asimismo, yo confirmaré su reino para siempre, si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mis decretos como en este día. Ahora pues, ante los ojos de todo Israel, congregación de Jehová, y en oídos de nuestro Dios, guardad e inquirid todos los preceptos de Jehová vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra, y la dejéis en herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú lo buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Muy bien, aquí estamos describiendo, estamos leyendo un escenario que se estaba dando en la parte final o en las postrimerías de la vida de David, y era prácticamente el proceso de relevo que estaba por darse en el reinado de Israel. A mí me llama, realmente me impactan este segmento o esta porción de la palabra, tanto como me impacta la forma en la cual el Señor también permite ese desarrollo del traslado del mando, por ejemplo, en la vida de Moisés, por ejemplo, y también como es el final de la vida de Josué. O sea, son pasajes que nos enseñan mucho, que nos enseñan bastante, y que creo que podemos encontrar verdaderamente un mensaje dentro de todo esto, de puntos que son claves en la vida, en nuestra vida, en la vida de nuestros hijos, aplicando algunos principios de lo que la palabra nos enseña en esta porción que hemos leído. Y también, antes de que termine el mes en el que se celebra el Día del Padre, pues nosotros creemos, hermanos, que la responsabilidad
la figura del padre en el hogar, en la vida de los hijos, es extremadamente importante. Es extremadamente importante. El solo hecho de la presencia del padre en el hogar, la presencia del padre en el hogar establece principios que van a impactar en su descendencia invariablemente, ya sea para bien o para mal. O sea que la responsabilidad es muy importante. En esa, digamos, en esa línea de pensamiento, no sé cuál ha sido la experiencia de cada uno de ustedes o de nuestros amigos que se unen a esta transmisión, o en algún momento cuando la puedan ver o escuchar. No sé cuál ha sido la experiencia de cada uno o de las personas, como decía, que nos están sintonizando por alguno de los medios de comunicación, pero lo que sí es seguro es que todos tenemos una historia que contar. Todos tenemos una historia diferente, parecida tal vez, pero en muchos casos muy diferente. Y el punto importante es que no podemos hacer casi nada con lo que nos ocurrió. O sea, con nuestro pasado no podemos hacer mayor cosa. Lo que nos ocurrió en nuestra infancia. Pero sí podemos cambiar el rumbo en nuestra experiencia como hombres en este momento de nuestra vida. Especialmente si tenemos hijos, y mucho más importante si estos aún están en su etapa de niñez, porque nuestra sola presencia constantemente en su vida dejará establecidos los fundamentos para su propia vida y servirá, como decíamos anteriormente, como una base que pueda sustentar lo que va a ocurrir en el futuro. Por supuesto que ellos al crecer tomarán su propio rumbo, pero lo que pueda impactar de la palabra que sale de la boca de los padres, especialmente del padre, del líder, quedará grabado, todo eso quedará grabado en su mente y en su corazón. Porque, hermanos, todos recordamos muchas cosas de nuestro padre. Palabras, escenas, situaciones, tiempo compartido, consejos de parte de ellos para nosotros. Y quisiera resaltar entonces en ese rumbo en el que vamos, quisiera resaltar algunas palabras clave de este segmento del capítulo 28 del primer libro de Crónicas. Veamos, en el verso número 1, el escenario está establecido, es decir, hay una convocatoria para todo el pueblo para que se dé por enterado y quede claro de cuál es la situación que se va a desarrollar pronto. En el versículo 2 se declara las intenciones y los propósitos, ¿verdad? Los propósitos que tenía David como padre. Todos sabemos, hermanos, que la edad aproximada de David fue de 70 años y que empezó a reinar alrededor de los 30 años y reinó por 40 años. Pero enfrente se veía venir una situación bastante similar, en la cual su hijo iba a tomar el reinado a una edad también relativamente temprana. O sea, si hablamos en cuestión de numerología, entendemos que el 30 nos habla de madurez. Pero a los 30 años, cuando David reinó, hermanos, realmente había pasado una serie de situaciones bastante complicadas que habían ido forjando y desarrollando su carácter. O sea, el Señor había venido tratando una serie de situaciones en su vida
y preparándolo para ese momento, lo cual era sumamente importante cuando llegó a reinar. Por supuesto que todas esas situaciones difíciles que vivió iban a tener un impacto importante en la vida de David, porque iban a prácticamente era como el elemento, esos tiempos de aflicción, de sufrimiento, de persecución, iban de relativa burla que había soportado, que había pasado, iban a tener un impacto en su vida, y es parte de lo que nos ocurre a todos nosotros en nuestro proceso de vida, en nuestro proceso de caminata con el Señor. Hay muchas situaciones por las cuales tenemos que atravesar, tenemos que pasar, que no nos gusta a ninguno, pero tenemos que continuar, tenemos que esforzarnos y soportarlas, porque en primer lugar, hermanos, no las estamos caminando solos, sino estamos teniendo la asistencia y el acompañamiento de Dios en nuestra vida. Entonces, en el versículo 2, él declara las intenciones de su corazón en cuanto a querer agradar al Señor, en cuanto a querer construir prácticamente el templo del Señor. Pero en el verso 3 viene la parte de la corrección de sus propósitos, porque los propósitos de Dios siempre son mejores para nuestra vida, ¿verdad? Dice, mas Dios me dijo, tú no edificarás casa a mi nombre. Aquí hay mucho que hablar sobre este asunto, pero voy a ir en un enfoque diferente esta noche, y el Señor prácticamente corrige esos propósitos que cuando uno los lee, dice, estos no eran malos propósitos, pero el Señor siempre tiene cosas mejores para nosotros, así que debemos de estar siempre dispuestos a escuchar lo que Él quiere decirnos y a continuar en obediencia, haciendo lo que Él quiere que hagamos. En el verso 4 hay algo que es muy importante, y es el reconocimiento. Y aquí empiezan las primeras cosas a florecer, ¿verdad? Reconocimiento. ¿Reconocimiento de qué? Reconocimiento de que el Señor fue el que lo llevó a esa posición. Dice el verso 4, pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre. O sea, nosotros hemos sido elegidos, hermanos, y eso no se nos debe de olvidar. Nosotros hemos sido elegidos, hemos sido rescatados, hemos sido alcanzados, hemos sido encontrados, hemos sido llamados de las tinieblas, dice su palabra, a su luz admirable. O sea, no hemos hecho nada, de la misma manera como David no hizo nada para ser elegido. Por supuesto que el Señor, que conoce todas las cosas y que conoce las intenciones del corazón, pues sabía que este hombre, a pesar de sus fallas, porque digamos en esos primeros 30 años, pues no leemos mucho al respecto de cosas tal vez malas o acciones que pudo haber cometido, pero era un humano también. O sea, seguramente tuvo algunas situaciones que no eran del agrado del Señor, y por eso también continuamente seguro iba a su presencia a buscar su asistencia, su perdón, y a rogarle y presentarse delante de Él, que es lo que nosotros necesitamos hacer continuamente también. Él nos eligió, ¿verdad? No por lo bueno, entre comillas, que nosotros pudimos haber sido, sino Él nos eligió por el puro designio de su voluntad. Ese
ese fue su deseo. Porque cuando nosotros nos examinamos a nosotros mismos, hermanos, nos damos cuenta que no merecemos nada. Definitivamente no merecemos absolutamente nada. Él nos encontró, nos eligió, sabía de nuestras debilidades y nosotros sabemos también que no somos dignos de haber sido elegidos o encontrados por Él, pero Él en su gran misericordia o por su gran misericordia nos alcanzó y nos encontró. Hermanos, eso es algo que no podemos olvidar. Y David tenía muy claro eso, lo tenía creo que demasiado claro, al punto de que lo puede expresar en esa ceremonia en la que se encontraban. Dice en la carta a Tito, dice en el capítulo número 3, versículo 5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no, nada cabe ahí, solo cabe su bondad, su misericordia. Entonces en el verso número 5, pues prácticamente encuentra que el fenómeno se da de la misma manera, porque dice, y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió. No fue él el que lo eligió, fue el Señor el que eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Entonces, creo que el reconocimiento de la obra de Dios en nuestra vida, al haber sido elegidos y encontrados, es algo que no podemos olvidar y es una razón más para postrarnos cada día y agradecerle y reconocer que ha sido únicamente su voluntad y su deseo. Esa es su naturaleza, por supuesto. Su naturaleza es de bondad para sus hijos. Así que en el verso 6, una vez teniendo claro ese panorama o esa situación en la cual ellos han sido elegidos, pues viene y dice, Él edificará. Y me ha dicho Salomón tu hijo, Él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Miren esa cobertura que Dios está estableciendo sobre la vida de Salomón. Por supuesto que eso se extiende al pueblo de Israel. Y de la misma manera ocurre en nuestra vida, hermanos. Y por eso nosotros tenemos que tener esos puntos bastante claros. En el verso 7 queda claro cuál era el deseo de Dios. Y es que el deseo de Dios, hermanos, como decíamos, siempre es bueno. Siempre es bueno. Pero hay condiciones que tienen que quedar claras. El verso 7 dice, asimismo yo confirmaré su reino para siempre, pero tiene que haber una condición. Si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mis decretos como en este día. ¿Se dan cuenta? O sea, siempre hay una situación de condicionamiento que no es para mal, sino es para bien en nuestra vida. Y eso continúa. A través de la historia de la humanidad, eso continúa. Desde el inicio de la humanidad en el huerto del Edén, hay un condicionamiento para que las cosas puedan darse de acuerdo al propósito de Dios, al buen propósito de Dios, diríamos. Por eso dice, si él se esforzare. Hermanos, no es como en algún momento comentamos en una de las reuniones de viernes, no es por ósmosis, o sea, no es que me pasa por el aire o de una manera en la cual no hay ningún esfuerzo. Tenemos que esforzarnos porque la oposición del enemigo en nuestra vida es una oposición continua. Es continua para hacer todo lo contrario.
para no poner por obra los mandamientos del Señor y sus decretos. Por eso es que este pasaje de la Escritura nos da enseñanzas muy importantes. Primero, que nuestros caminos no son sus caminos. 1. 2. Que Él, por el puro afecto de su voluntad, decidió elegirnos, decidió encontrarnos, decidió alcanzarnos, nos rescató de las tinieblas, nos trasladó a su luz admirable. Pero hay condiciones que debemos de cumplir. Y esas condiciones, hermanos, realmente generan o deben de generar una vida de disciplina en nuestra vida personal. O sea, nosotros necesitamos someter nuestra voluntad a su voluntad. Eso requiere un esfuerzo. Es algo que no es fácil muchas veces, porque siempre hay situaciones que se oponen a tener una relación profunda con el Señor. Y es todos los días en nuestra vida. Eso ocurre todos los días. Sin embargo, esas condiciones que son planteadas de parte de Dios no son condiciones inalcanzables. No son condiciones inalcanzables de ninguna manera. De ninguna manera. De hecho, digamos, nosotros ahí estamos leyendo en este versículo que dice: si él se esforzare, ¿quién? Salomón, a poner por obra mis mandamientos y mis decretos. Ahora, si nos trasladamos al Nuevo Testamento en Primera de Juan, la primera carta de Juan, capítulo número 5, versículo 3, capítulo número 5 de 3, dice: pues este es el amor a Dios. Ninguna relación a lo que nosotros, o a lo que el mundo habla al respecto del amor, ¿verdad? Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Sus mandamientos no son gravosos. Se dan cuenta que el enemigo pone engaño. ¿Qué fue lo que ocurrió en el Edén? ¿Qué fue lo que ocurrió con Eva, por ejemplo? Lo que ocurrió fue, como dice la traducción juvenil, la serpiente, dice, hizo que yo olvidara. Que yo olvidara. Hermanos, nos cambia, nos quiere engañar, nos trata de presentar un panorama completamente diferente a la verdad, y lo peor es que lo dibuja y lo presenta como que si fuera esa la verdad. Pero nosotros debemos de afianzarnos cada día más en su palabra, en la palabra del Señor, ¿verdad? Muy bien. En el verso número 8 dice: guardad e inquirid. Ahora pues, ante los ojos de todo Israel, congregación de Jehová, y en oídos de nuestro Dios, guardad e inquirid todos los preceptos de Jehová vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra y la dejéis en herencia. ¿Se dan cuenta de la importancia? Digamos que esto es una transferencia de mando, pero también es una transferencia de principios. Es una transferencia de información verdadera. Es una transferencia, es un legado que se va dejando de generación a generación. De generación a generación. Y por eso tenemos que recordarla con relativa frecuencia a los que vienen detrás de nosotros, en este caso nuestros hijos. Y no solo nuestros hijos físicos, nuestros hijos espirituales. Necesitamos estarles recordando verdaderamente los principios de la palabra del Señor. Dice: guardad e inquirid. Cuando habla de inquirid, nos está hablando específicamente de meditar. Meditar.
todos los preceptos de Jehová. Y la meditación dice, hay versículos que son preciosos porque tienen como una armonía muy, muy linda. Por ejemplo, dulce será mi meditación en él. Ahora, ¿verdaderamente es dulce la meditación en el Señor para nosotros? Es algo que nosotros deseamos encontrarnos con nuestro Creador todos los días y darle el reconocimiento que brote continuamente de lo más profundo de nuestro corazón. ¿Será ese verdaderamente algo que surge de nuestro corazón? ¿O es algo que nos es impuesto y es cargoso para nosotros? La palabra dice que sus mandamientos no son gravosos. Sus mandamientos no son gravosos. Y nosotros somos llamados a no olvidar esos mandamientos. Somos llamados a eso. Finalmente, después de haber hecho todo un fundamento, viene el cierre en el versículo 9. Y el cierre, le llamo el cierre porque es prácticamente la instrucción. Y la instrucción final dice: reconoce y sírvele. Entonces le dice directamente a Salomón: Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto. ¿Qué es un corazón perfecto? Es un corazón obediente. Es un corazón obediente que no discute las cosas con su creador, su hacedor, con su padre, sino que simplemente obedece lo que le dice. Sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Y lo cierra de esta manera: si tú le buscares, lo hallarás. Si tú le buscares, lo hallarás. Hermanos, el Señor dice que el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y el Señor, si nosotros lo buscamos, muchos de ustedes han tenido experiencias con el Señor de índole personal, que es esa la vida realmente del cristiano, hermanos. Una relación personal continua con el Señor. Estoy seguro que han tenido todos ustedes, todos hemos tenido experiencias con el Señor. Hemos podido escuchar su voz, hemos sentido su compañía. Realmente esa seguridad que da su presencia misma, uno siente, hermanos. Cuando éramos pequeños y ahora cuando nuestros hijos fueron pequeños, ellos se sentían seguros cuando los padres estaban ahí, cuando el padre o la madre estaban ahí cerca. Solo el saber, se percibe la presencia, eso es, se percibe la presencia, y eso realmente da seguridad, da reposo, trae confianza. Pero pienso en lo del ánimo voluntario. Pienso en esto de voluntario. ¿Cómo podría ser de otra manera, hermanos? ¿Cómo podría no ser de esa manera? No lo encuentro. Al ver a nuestro alrededor o ver en nuestra vida misma lo que Dios ha hecho, Él ha hecho sobrenaturalidades todos los días en nuestra vida, pequeñas o grandes. Todo lo que hace por nosotros es espectacular siempre. No es increíble, es creíble. Es creíble en cada uno de nosotros. Entonces, razones tenemos más que suficientes para estar agradecidos por la eternidad, no solo por ahora, por la eternidad. ¿No creen? El Salmo 105, versículo 5 nos invita a hacer memoria de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Y si quieren que vayamos para el Salmo 105 un momentito
Es un verso que trae ánimo, que trae como un refrescamiento a la vida de los cristianos. Dice: acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Hermanos, eso cambia nuestra visión. Además, somos llamados, hermanos, a tener contentamiento cualquiera sea nuestra situación, ¿verdad? En Hebreos 13, versículo 5, teniendo la seguridad de que no nos ha desamparado y que tampoco nos ha dejado. Dice: sean vuestras costumbres, en Hebreos 13, versículo 5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. ¿Usted se recuerda de alguna promesa que su padre o su madre le ha hecho? No hablemos cosas materiales. Hablemos de una palabra que toca nuestro corazón y que nos hace tener paz, seguridad y confianza. Yo voy a estar contigo, no te preocupes, yo voy a estar contigo siempre. O sea, yo te voy a ayudar, no te voy a dejar, te voy a ayudar. Esto también tiene mucha tela que cortar, ¿verdad? Uno para hablar sobre ese asunto, pero entonces podemos visualizar dos cosas: legado y fundamento, aunque tendría que ser al revés, fundamento y legado. Para dejar un legado tenemos que haber establecido fundamentos, un fundamento que debe de ser inamovible en el corazón de nuestros hijos. Hermanos, no son los regalos, no es lo material o el sentido comercial que se le da a una celebración como por ejemplo el Día del Padre, el Día de la Madre, el Día del Abuelito, no es eso. Esto es lo de menos. Realmente el significado es completamente un concepto diferente, que en condiciones de lo que Dios nos ha bendecido, habiendo sido elegidos, ya solo eso es más que suficiente. Solo eso es más que suficiente, que para ser elegidos por sus hijos sin haber tenido ningún intento, ningún mérito, mejor dicho, para alcanzar ese regalo de ser hechos hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al habernos hecho hijos de Dios, sino por su bondad, su gran misericordia con cada uno de nosotros. Vemos la figura del Padre como la figura de Dios como Padre, la figura de Dios como Padre, Cristo como el Hijo, sometiendo su voluntad al Padre, y el Padre buscando siempre lo mejor para su Hijo, y en este caso para nosotros mismos. ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es el fundamento? Y con esto empiezo a descender, sobre el cual se ha establecido ese legado en nuestros hijos. Bueno, ya vimos que por una parte es la relación que hemos tenido con ellos, que si en alguna situación no ha sido la ideal o la mejor, de alguna manera podríamos tratar de corregir algunas cosas todavía. En este caso, la relación de David con su hijo, la forma como lo estaba instruyendo. Tampoco era un hombre ya mayor de edad. Se dice que David, en el momento de hacer esta declaración, Salomón tenía 20 años. 20 años todavía le falta. Si físicamente el proceso de crecimiento termina a los 21 años, pues él tenía 20 años, todavía le faltaba. Pero el compromiso que nosotros tenemos como padres es la instrucción.
Y la instrucción primeramente, debe de ser sobre la base de la eternidad en la vida de nuestros hijos. Y esto lo hago extensivo a los tíos, a los abuelos, cuando se da una oportunidad de poder compartir con los nietos, con los sobrinos. Siempre debemos de esforzarnos por llevar un mensaje de la palabra de Dios a su vida. Hay actitudes que nos marcan. Yo soy tan agradecido con el Señor porque siempre recuerdo a mi abuelo materno. Bueno, tuve la bendición de que mis 4 abuelos siempre nos dieron alguna instrucción en la palabra, pero siempre recuerdo a mi abuelo materno con el que tenía una relación muy cercana, que cuando bajaba al primer nivel de la casa donde vivía, aproximadamente a las 4 de la mañana, bajaba yo como a esa hora y me acercaba a la habitación de mis abuelos para ver y saludarlos, ¿verdad? De repente mi abuelo está despierto, porque yo sabía que él se despertaba muy temprano. Entonces, pero cuando le quería hablar, mi abuelo estaba orando, de rodillas, llorando. No sé qué le decía, Señor. Siempre me impactó verlo en esa actitud todos los días. ¿Cuál es la actitud de nosotros que nosotros tenemos frecuentemente en nuestra vida diaria que pueda hacernos memorables en la vida de nuestros hijos? Esto incluirá, por ejemplo, nuestra forma de hablar, nuestra forma de accionar en las situaciones de a diario, que si nos ven estudiar realmente las Escrituras, si eso para nosotros es algo que amamos, eso nosotros no podemos medir el impacto que eso tiene en la vida de nuestros hijos. No alcanzamos a medir la onda expansiva que va a alcanzar a nuestros hijos, a nuestros nietos en su momento. Orar, adorar al Señor. Bueno, para cerrar, veamos lo que dice la palabra en el libro de Deuteronomio, en el capítulo número 6. En el capítulo número 6 y verso 5, es el gran mandamiento, ¿verdad? Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Con todas tus fuerzas. Luego, en el versículo del verso 6 en adelante, dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Verso número 7: y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Porque cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate en no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto y de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. En el verso 20 viene lo que cierra esta instrucción. ¿Por qué es importante el fundamento? Porque tienes que dejar un legado. Porque temprano o tarde nuestros hijos nos van a preguntar lo mismo. Dice: mañana cuando te preguntare tu hijo diciendo: ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo: nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa.
Ese verso 22 declara la grandeza de Dios. El verso 23 dice: y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. No olvidar los estatutos, entonces, hermanos, y fundamentos con un objetivo específico, que al final es lo que queremos. ¿No es eso el hecho de que nos vaya bien? ¿No es el hecho de que nos vaya bien? O sea, hay una condición para este asunto. En esa misma línea de lectura, en los versos adelante, en el verso 24, dice de la siguiente manera: y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios. Es decir, que obedezcamos a Jehová nuestro Dios. ¿Para qué? Para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Qué regalo, hermanos. Cada día es un regalo. Su misericordia. El libro de los Salmos dice: bendito Jehová, cada día nos colma de beneficios. 68 de los Salmos, versículo 19. Cada día nos colma de beneficios. En este momento de crisis tremenda alrededor del mundo, y ustedes no son ajenos a las noticias de todo lo que está ocurriendo en el Medio Oriente, el reloj en la historia de la humanidad. Hermanos, postrarnos delante del Señor, reconocerle como nuestro Hacedor, nuestro Salvador, nuestro Redentor y nuestro Protector. Es lo que tenemos que hacer. Es lo que tenemos que hacer. Bendito el Señor. Cada día nos colma de beneficios el Dios de nuestra salvación. Que esto realmente sea el legado que nosotros podemos dejar. Marcar la vida de nuestros hijos, de nuestra descendencia, con el sello que el Señor ha puesto sobre nuestra vida, pueda ser transmitido. No estamos diciendo que somos seres infalibles, de ninguna manera, pero sí con un anhelo en nuestro corazón de encontrarnos con Él, ser instruidos por Él, ser guiados por Él, someter nuestra voluntad a Él, ser corregidos por Él. Amén. Que Dios los bendiga. Si te ha bendecido el mensaje, no pierdas la oportunidad de compartirlo.